¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa Montejo, produce Aztlán Cultura y como siempre, como es ya costumbre para nosotros, me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya listos para el de hoy, pues también creo que Sí, interesante, ¿no? sí, listos para el gran programa de hoy, Andy. Hoy vamos a hablar de nuestras raíces, Excelente. sí, Identidad de nuestra identidad pura, de Tenochtitlan. de Tenochtitlan. Ujú. Aunque aquí pues lo vamos a platicar más a detalle, ¿no? La Sí, importancia que tienen las nuevas investigaciones. Alguno la databa en 1318, ujú, otros hasta 1364, 65, pero la que la mayoría de historiadores y arqueólogos nos dicen es 1325. ok, Obviamente esto, pues tratando de, eh, vamos, de, si se vale el término, de empatar los calendarios que trajeron de Europa con los calendarios que teníamos nosotros aquí, que era una cuestión importante, ¿no? Que ujú, fundamental para una civilización, el saber medir el tiempo. Entonces sí, tenemos que decir esto para después meternos ya en el tema. sí, 700 años en lo que la mayoría de los historiadores y de los arqueólogos te dicen que es la fundación de la ciudad en la que vivimos nosotros, capital de nuestro de país. nuestro país, Andy. Ajá, sí. Perfecto. Ahora, otro de los puntos, de los detalles importantes, la fecha, ¿no? Ujú, Alguien la colocaba en el mes de marzo, otras la colocan precisamente en junio, el día 20 de junio, que es eh, el solsticio, ¿no? De verano. sí, Entonces, también es muy especial decirla o no decirla, pero no nos vayamos tanto a la superprecisión ahí, ¿no? ujú, Sino que sí estamos hablando de la fundación de la ciudad en que vivimos, una de las más antiguas de nuestra América, que sigue funcionando, que sigue, pues aquí estamos, ¿no? me comentabas, Andy, que era la más grande de América. Sí, 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 de hecho, y Sí, también, ¿no? Cuando hablemos un poco de la demografía, nos vamos a dar cuenta de que muchos la estiman con tanta cantidad de habitantes, otros con otra cantidad, pero ujú, para la época, para el tiempo, pues estamos hablando de que nadie tenía esa, ¿no? Y hoy día, pues, ¿quién tiene en América la población que tenemos nosotros entre el área de la ciudad y la parte conurbada, ¿no? sí, el Valle de México, Ujú, ujú. es cierto. Ahí, ahí va. Sí, Bueno, pues para hablar de Tenochtitlán, ¿no? Tenochtitlan sería lo correcto, no Tenochtitlán, sino Tenochtitlan. ujú, Tenemos que hablar precisamente de que cómo llegaron los fundadores de este espacio, ¿no? Y entonces tenemos que ir forzosamente a las leyendas fundacionales, ¿no? A las leyendas de la creación de la raza con la que estamos, ¿no? ujú. Y después, bueno, dónde estaban y a dónde vienen. Entonces se dice que el lugar originario es un lugar llamado Aztlán, Aztlán, sí, aunque pues igual le tendríamos que quitar el acento a la última A y sería Aztlán, Aztlán, ujú. considerado que el, la lengua náhuatl no tenía acentuación aguda, sino Era grave, grave, acentuación completamente. grave, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de esta migración que hacen Ujú. de Aztlán hasta acá, ¿no? Por una promesa que su dios Huitzilopochtli les da de que tienen que llegar a un lugar prometido, en donde iban a encontrar ese lugar, un águila posada sobre un nopal Devorando devorando a una una serpiente. serpiente, ¿no? Ajá. Y la tira de la peregrinación o Códice Boturine, pues Ujú. habla que fueron más o menos unos 130 años, ¿no? Y hay varias, y hay varios, dentro de esto hay varias, ahí tenemos la tira de la En pantalla. peregrinación, Ajá. ¿sí? Ajá. Este, bueno, hay varios que te dicen que fue un poco más, que fueron 7 migraciones y Ujú. que algunas no llegaron hasta el Valle de México, sino que se fueron quedando a lo largo de este periplo, ¿no? Ujú. Que no se sabe bien a bien dónde realmente está Aztlán. Sí, hay muchísimas Ujú, especulaciones. ujú. Sí. Entonces, bueno, pues llegan acá
Inclusive por ahí algunos que los que decíamos se fueron quedando a lo largo de los lugares, ¿no? Ujú. Y hay una leyenda también, basada también en esta leyenda, que llegaron a un lugar que después hicieron canción, más o menos ubicado en San Luis Potosí, donde hicieron algunas modificaciones hidráulicas y se quedaron y les fue muy bien, ¿no? Y la Ujú. canción dice, soy de San Luis Potosí, donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo nacional, ¿no? Entonces, hubo gente que se quedó allá, pero dicen que se vuelve a aparecer Huitzilopochtli y dicen, no, no es aquí, es más para abajo. O Y sea, siguieron bajando. pero ¿hay alguna como leyenda o tradición donde se dice que sí apareció también un águila para sobre un Sí, nopal en San Luis? sí, sí. Ah, ok. Eso se dice, Sí, sí, sí. pero dicen, no, esta no es, hay una Ajá, más abajo. ok. Entonces llegan a la cuenca del Valle de México, ¿no? Y cuando llegan a la cuenca del Valle del México, bueno, pues son de alguna manera subordinados de Ujú. los habitantes de Azcapotzalco, los Sí. tepanecas de Azcapotzalco. Y para ellos realizan una serie de trabajos en donde tenemos que incluir que fueron hasta guerreros mercenarios, ¿no? Ujú. Pero eran, ahí está la cuenca del lago de México, Podemos apreciar sí, la podemos cuenca. Ujú. apreciarla. Y vean ustedes el espacio que abarca, ¿no? De la parte norte, Ujú. que es Estado de México hoy día, hasta la parte sur, Charcos, Xochimilco. Estamos hablando que son de más de 40, 50 kilómetros que abarcaba la longitud del lago. Y en la parte más ancha, yo creo que al menos eran unos 25, 30 kilómetros más o menos, ¿no? Wow. Ahora, se asienta realmente Tenochtitlan en la parte de agua dulce. De agua dulce, ahorita vamos a platicar un poco todo esto. Ujú. Bueno, pero decimos, llegan aquí, hacen diferentes oficios, no los sienten muy buenos, independientemente, sabían que eran buenos guerreros, Ujú. andan por Chapultepec, después se van a Copilco, andan en muchos lugares, ¿no? Y Ujú. no tan bien vistos. Hasta que de alguna forma sí hay por ahí encuentran el islote. Y este islote, bueno, pues de alguna manera es el que da el origen a esto. Tenemos por ahí algo que es importante, ¿no? De qué les dijo uno de sus sacerdotes, ¿no? Frida, lo tenemos. A ver, permíteme, Andy. Ujú. La crónica de Mexicayatl. Ajá. ¿Sí? Id y ved un nopal salvaje, y allí tranquila veréis un águila que está enhiesta. Allí come, allí se peina las plumas, y con eso quedará contento vuestro corazón. Allí está el corazón de Copil, que tú fuiste a arrojar allá donde el agua hace giros y más giros. Pero allí donde vino a caer y habéis visto entre los peñascos, en aquella cueva entre cañas y juncias, del corazón de Copil ha brotado ese nopal salvaje. Y allí estaremos, y ahí reinaremos. Allí esperaremos y daremos encuentro a toda clase de gentes. Nuestro pecho, nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros escudos, allí les haremos ver. A todos los que nos rodean, allí los conquistaremos. Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlan, el sitio donde el águila grazna, en donde abre las alas, el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruedos y silban. Ese será México Tenochtitlan, y muchas cosas han de suceder. Muy bien. Ujú. Palabras Sí, motivacionales de uno de de sus sus sacerdotes, ¿no? sacerdotes, sí. Entonces llegan a este islote, en efecto ven la señal, y ahí es donde viene este asentamiento, Ujú. que ya decíamos, ¿no? No se ponen de acuerdo en qué año fue, pero para la mayoría de los historiadores y de los arqueólogos, inclusive antropólogos, te Ujú. dicen que es el año de 1325. Ok. Ya decíamos, ¿no? Algunos lo datan el 18 de marzo y otros el 20 de junio. Este sacerdote que les dijo estas palabras, pues es Cuauhtequetzki. Teque. Cuauhtequetzki. Ok. Ujú. Válgame Dios. Sí, está complicado. Sí. Entonces, ahí nace nuestra ciudad, ¿no? Esto me parece Ujú. que es muy importante, ¿no? Ahora, sí hay que hacer una aclaración referente a los nombres, ¿no? Es decir,
Ujú. ¿Cuál es el nombre original o a cuál nos vamos, ¿no? Y primero en el nombre, bueno, pues es Tenochtitlan, ¿no? No Tenochtitlán, ¿no? Sí, por lo que mencionábamos Ajá. de las palabras graves y agudas. Ujú. Algunos lo pronunciaban, inclusive españoles, con una S, Tenochtitlan. El Ok, propio Cortés ajá, le llamaba así, ¿no? Y ajá. sin embargo, bueno, pues sabemos que está derivado del nombre de Tenoch, de Tenoch, Ujú. el que es el que pues dirige prácticamente, el sacerdote que dirige la migración. Eh, pero aquí hay que decir algo que nos parece que es importante. El primer nombre de la ciudad no fue Tenochtitlan, sino fue Coaxmixtlán, Cuaumixtlán, Ok. que hasta el año de 1376, otra de las aclaraciones, Ujú. el Tlatoani mexica, Acamapichtli, es el que le cambia el nombre a la ciudad. Esto me parece también que hay que citarlo y hay que tenerlo bien ubicado, ¿no? Ujú. Y de ahí vienen otras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir México, ¿no? O Mexico, ¿no? Sí, Volvemos, le decimos México, estamos acentuando en esdrújula, sí y pero no. sería Mexico. en grave, ¿no? Y Ajá. sin embargo, bueno, pues se ha quedado y es México, ¿no? Sí. O igual, dicen la cuenca del Anáhuac, ¿qué quiere decir Anáhuac? Anáhuac en náhuatl, Náhuatl. ¿no? Es cercano al agua. Sí. Ujú. Entonces todos estos nombres, bueno, con el paso del tiempo se fueron institucionalizando, bueno, obviamente vinculados al desarrollo del propio español aquí en nuestro país, ¿no? Pero que hay que decirlo, ¿no? Que no siempre como nos lo vendieron en español es como era en náhuatl, ¿no? De hecho, un dato curioso sobre la náhuatl, justamente antes no había la división política que ahorita tienen los países, y Nicaragua significa hasta aquí llega la náhuatl. Ajá. Entonces toda esa zona era hasta la parte de Mesoamérica. Centroamérica. Ajá, o sea, de Ujú. Mesoamérica A a Centroamérica. Centroamérica Ujú. era la náhuatl. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, así queda, ¿no? Así queda como parte de esto que, bueno, es importante decir. No fue el primer nombre, Ujú. cuál debería ser su pronunciación, ¿no? Sí. Y qué quiere decir México, en este caso, el ombligo de la luna, ¿no? Las palabras son Mesht, que es la luna, Shik, que es el centro, y locativo Ko, que es el lugar del centro de la luna, ¿no? Ujú. Que también hay que decirlo que en el náhuatl también, otra de sus características, es que pueden existir significados diferentes, aunque la aglutinación diga una cosa, Ujú. no podemos traducir tan textualmente, ¿no? Sí, efectivamente, Alex. Ujú. Bueno, ahí está esta aclaración también, que es importante. Y ya decimos, ya llegan ven el agua posada, ven en el islote posada el águila, Ujú. devorando a la serpiente, y ahí es donde empieza precisamente a desarrollarse el pueblo mexica, en este caso, o los aztecas se asientan. Sí. Igual por ahí Hugh Thomas, un investigador inglés que tiene una extraordinaria historia acerca de la conquista de nuestro país, dice que hasta en eso el nombre de los aztecas no debería ser aztecas, sino atlantecas. Aztlanteca, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Pero vuelvo, ahí es Que vienen de discusión de Aztlán. historiadores y de Ujú. arqueólogos, ¿no? Únicamente lo comentamos como parte de lo que presenta la investigación que hacemos para hacer el programa, ¿no? Sí. Entonces ahí está, ¿no? Este lugar tan especial. Hay en los códices, hay pinturas, hay láminas, ¿no? Que nos dicen, y de ahí se empieza a desarrollar la ciudad. Ubicamos dentro de esto, en principio, para decirlo, ¿cuántos tlatoanis hubo? Güey tlatoani, otra de las cosas que tenemos, Importantes. sí, que tenemos que decir, ¿no? Hay momentos en que en lengua le ponemos el nombre o llevamos el nombre en español, ¿no? Dicen emperadores aztecas, ¿no? Ujú. Pero pues realmente
¿Su jerarquía no, o su su nombre real era denominación? Tlatoani, ¿no? Sí, son hueytlatoanis. Hueytlatoani, ¿no? Ujú. Entonces, si podemos decir Hueytlatoani, pues Es mejor es decir mejor que decir que hueytlatoani. emperador, ¿no? Porque Sí. así era realmente el nombre que ellos tenían, ¿no? Es como lo que hicieron los de Occidente al decir que las deidades de aquí eran dioses, Sí, cuando en realidad hablamos más de esencias, pero pues en su ajá. intento de traducción Esencias y y energías. energías Sí, 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 estoy de intentaron acuerdo. decir que eran Y por ahí dioses. hay una que no está tan comprobada, ¿no? Ujú. Tan comprobada en qué sentido te lo digo, que para que te la prueben la gente que está en la academia, pues Sí. tienes que llevar más que una simple derivación. Ujú. Los españoles extremeños, los andaluces extremeños, Ajá. este, a veces quitan algunas de las palabras, ¿no? Y al no comprender esto de los dioses, decían, pero ¿cuál es su dios? Indios, o sea, Ajá. que es sin Dios. Por Ok. eso, inclusive te dicen indio, indio, o sea, Ajá. que no tienes Dios. Dios. Ah, ok, Hay una derivación claro. por ahí Ajá. que alguien ha puesto en el tapete de la discusión por esa forma en Ujú. que ellos hablan, que han hablado, que hablaban cuando llegaron y que no interpretaban esto de las energías, que no Sí, no. interpretaban esto de las esencias, ¿no? Para ellos todo era sinónimo de Ujú. Satán o de lo que ellos consideraban como el diablo o lo que Sí, consideraban como el entonces no diablo. tenían Dios, dice Ujú. indios, Indios. y de ahí sale, ¿no? Ay, de ahí sale la palabra Indio, indios. Y cuando indio, sin Dios. creyeron que, o sea, que llegaron a la India, esa connotación ya estaba construida desde antes. Eh, O sea, eh, eh, ujú, pues mira, yo no siento que sea exactamente por eso, porque ya tenían tiempo acá y se dieron cuenta que no era lo que las descripciones narrativas de los europeos que habían llegado al extremo oriente, ujú, te decían, ¿no? ujú. Desde desde las características, desde las vestimentas, desde la presencia física, era totalmente diferente, ¿no? Ok. Y lo curioso es la India y no les dicen indios, sino hindúes, ¿no? Sí, 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 es Entonces, cierto. como para separarle ahí, Ujú, hay muchas cosas que pudiéramos platicar acerca de ello, ¿no? Pero ujú. ahí están y que es importante apuntar, ¿no? Sí, Ujú. completamente. Emperador no, güey, Tlatuani, Son ¿no? nuestros hueytlatoanis. Tlatuanis, Ujú, ¿no? sí. Y desde ahí, pues, alguien dice, oye, de ahí sale la palabra tan de moda de decir güey, pues a lo mejor, ¿no? Y Sí, no no tanto sabemos por el animal, el origen de la palabra güey. como tal, Ujú. Si ¿no? alguien la sabe, que nos digan, lo Bueno, dejen en los o comentarios. si es por la torpeza del animal que le Ajá, dicen sí. güey, ¿no? Sí, sí, O sí. güey, Oh ¿no? boy. Ujú. Bien, estos fueron, bueno, Tenoch, que es el sumo El sacerdote, que ajá, sería el primero, primero. más no todavía en este sentido lo que dirían el gran emperador, o el emperador, ¿no? Ujú. Acamapixtli, que por cierto Acamapixtli fue uno de los gobernantes impuestos para fundar el espacio, que no venía precisamente con ellos, pero a partir de Huitzilihuitl, sí, Chimalpopoca, Ixcoatl, y en este caso Ixcoatl, sí tendremos que decir que es el primero que realmente empieza a trabajar en el desarrollo de lo que fue, La eh, gran Tenochtitlan. ¿O no, no, yo no esa diría parte? el poderío Ah, ok, mexica, el ¿no? poderío Las mexica. conquistas de las diferentes provincias, ¿no? Ajá. Ixcoatl, ¿no? Y lo tenemos Ixcoatl y Ahuizotl, son los hueytlatoanis, ¿verdad? Que llevan el que empieza y el que llega al máximo nivel de conquista, que Ujú. son los famosos indios verdes. Ah, sí, claro que Sí, sí, Andy. son ellos, Ajá. ¿no? Son ellos los Son que ellos dos. desarrollan todo. Sí. Y bueno, conforme van pasando los tlatoanis, se va desarrollando la ciudad, ¿no? Sí. Se va desarrollando la ciudad. Esto nos queda. De Ixcoatl siguió Moctezuma primero, que realmente sería Motecuzoma. Moctezuma. Ujú. Ujú. Luego Atotzli, luego Axayaca, Tizoc, Ahuizot, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Y Cuauhtémoc. finalmente Cuauhtémoc. Ujú. Ahí Ujú. están nuestros tlatoanis de esta época, ¿no? Pero ¿cómo empieza a agruparse la gente en torno a este islote, ¿no? Obviamente van adaptando, porque no era un islote como el que llegó a tener, van Ujú. ganándole terreno al agua, ¿no? Sí. Y entonces viene el agrupamiento primero, ¿no? Que es un agrupamiento por calpulis. En este caso la ciudad tenía 4 calpules básicos, ¿no? Ahí está en Lo pantalla, podemos ya ver en como lo están pantalla. ver, ¿no? Ujú.
es Atzacoalco, Cuepopan, Moyotlan y Soquiapan, ¿no? Y pegado hacia la parte norte de, no precisamente un barrio de la ciudad, pero que fue Ujú. de alguna manera ubicado como tal, es precisamente Tlatelolco. Que hay algunos arqueólogos que datan, ¿no?, la presencia de Tlatelolco, el espacio poblado de Tlatelolco, Ujú. antes de que los aztecas se, se presentaran en el islote que da el origen a la Gran Tenochtitlan, ¿no? O a Tenochtitlan. Andy, una duda, ¿qué es un calpuli? Calpuli, en este caso, hubiera sido como una especie de colonia, ¿no? Eran las colonias, Sí, ¿verdad? pero Ajá. tenían una organización social. O sea, varias familias Ujú. que no eran biológicamente del mismo padre, Ajá. ¿verdad? Que tenían determinado tipo de actividades, como pueden ser obreros, como pueden ser artesanos, como pueden ser trabajadores de la piedra, Ujú. etcétera, que estaban ahí. Y que en esos espacios, en estos calpulis, había el equivalente a escuela, que vamos a hablar de ello, Ujú. había el equivalente a templos, había el equivalente a la organización política de la ciudad. O sea, era una iniciativa más de comuna. De alguna forma Sí, todos tenían sí, una cercanía mayor. porque también, y aquí Ajá. tocas un punto muy importante, la propiedad de la tierra era comunal. Comunal. Sí. Ujú. Wow. Entonces, ahí están. Ajá. Entonces, son estos 4 barrios los que en principio se desarrollan, ¿no? Ujú. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque de ahí parte el entendimiento de la organización, creo que podemos decir la económica y social, ¿no? Cultural Sí. de la ciudad en este caso. Ujú. Y en este caso de lo que sería igual la capital del imperio. Una Ok. vez ya concretada la alianza, porque se llamaba así la Triple Alianza, Sí. con Texcoco y con Tacuba. Ok, perfecto, Andy. Ujú. Ahora, la organización social y económica, bueno, tiene esta base, ¿no? Ahora, ¿dónde quedan más o menos para que nos agarremos? Vamos a dar una idea de la situación, ubicación geográfica actual, ¿no? Una que es Cuepopan, que estaría más o menos en el lado noroeste del centro, lo que equivale más o menos a la colonia Guerrero, Ahorita, más o actualmente. menos. Ok. Al noreste estaba Atzacoalco, y por ahí hay una colonia que se llama la Nueva Atzacoalco, o sea, Ah, este es el sí. lado por ahí, Ajá. por la Romita, por ahí está. Moyotla sería lo que sería más o menos por la parte del sur, por 16 de septiembre, a partir de ahí hacia el sur Ok. oeste. Y Soquiapan sería hacia el sureste. Ujú. Y no hay un espacio tan definido, ¿no? Porque iban avanzando, obviamente, con las chinampas, trabajando, armando las chinampas, hacia diferentes lugares. Entonces, no puedes decir hasta aquí llegaba, Sí. que sería cosa diferente cuando estamos hablando ya Sí. de la ciudad ya con la influencia virreinal española, ¿no? Ujú. Ok, Entonces iban perfecto, Andy. avanzando en ese sentido hacia estos Ujú. espacios. Estos eran los calpulis, ¿no? Eh, en este caso ellos tenían asignado un espacio comunal de tierra cultivable, perdón. Y estos cultivos, dependiendo de lo que se sacaba, se dividían, ¿no? El importe, el monto que tenían que dar a todas las diferentes estructuras, ¿no? Iba para el emperador, iba para los sacerdotes, iba para los guerreros, iba para todos, ¿no? O sea, como que está muy bien dividido este concepto, como si fueran impuestos, más no Ajá. tributos, ¿ah? Ajá. Que es diferente el tributo al impuesto que pagaban por tener los espacios, ¿no? Y sí se mantenía en jerarquía, Sandy, o Claro, sea, pues era una sociedad ok, teocrática, ¿no? Sí ok. hay que, ahorita vamos a platicar un poco de ello. Ujú. Sí, no era una sociedad tan lineal. Y sí había una aristocracia, claro, de Ujú. los nobles y de los sacerdotes, y por otro lado estaban los guerreros, y por otro lado estaba la gente común, hasta que llegamos a los que incorrectamente se les Se les llama llamaría esclavos. esclavos. Ajá. Ujú. Bueno, ahí están los calpulis, ¿no? Y los lugares que en los Ujú. que estaban. Ahora, ¿cómo estaba unido este lote? ¿Cómo se fue uniendo poco a poco
a la tierra firme. Bueno, había fundamentalmente 3 calzadas, ¿no? Estas calzadas te unían, una hacia la parte norte, que iba a Tlatelolco y después a Tepeyac, a lo que es la villa, Ok. una hacia el lado sur, que era la de Iztapalapa, que sería Ajá. el nombre original, Ajá. ahora la conocemos como Calzada de Tlalpan, y que te Ah, une ok. a Churubusco y a Ajá. Coyoacán, más no Coyoacán, dicen, Sí, ¿no? Te sería unen para allá, Coyoacán. Ujú. te une hacia este lado, y la otra, la que te permitía unir la ciudad hacia el poniente, que es precisamente la de Tacuba, ¿no? Ujú. Que salía hacia lo que hoy conocemos como San Cosme, ¿no? Y el cambio de nombre de la calzada que antes era Puente de Alvarado, y ahora es México Tenochtitlan, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí. ¿Para qué lado? Eran estas 3 calzadas, y había en este caso todo un proceso para poderlas llegar. O Ujú. sea, estaban perfectamente bien delimitadas las entradas y las salidas, que no quiere decir que al interior de la ciudad no hubiera, ¿no? Comunicación a través de canales. Ujú. Hay eh, acequias, hay puentes, hay una serie de elementos que te permiten comunicar y que te hablan perfectamente del trabajo de ingeniería que se tenía. Inclusive hay albardones, si no mal recuerdo este nombre, Ajá. que hacían la división, o sea, eran como unos muros que pusieron en el agua para que las aguas dulces no se mezclaran con las aguas Con las saladas en saladas. determinados espacios, ¿no? Ok. ¿No? En este caso, uno de los grandes ingenieros que se data de esta época es precisamente Nezahualcóyotl, ¿no? Sí, En sí, sí, fin, o sí. sea, estás hablando de que había una ingeniería para el desarrollo de la ciudad, desarrollo urbano, pero que también tenía sus tintes, ¿no? De seguridad. ¿Y el trazo entonces era impecable de alguna forma? O sea, estaba muy bien trazada, muy bien organizada la Sí, ciudad. sí, totalmente, ¿no? Ajá. Inclusive alguien dice que por ahí Madrid está más o menos trazada a la misma copia Ah, sí, de la de Gran Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlan. Ujú, ujú. Ok. Porque es posterior, Sí, sí, sí. posterior su fundación, Ok. ¿no? Ujú. Y el ligero o a veces gran desorden que hay en el trazo de la Ciudad de México es posterior. Sí, obviamente. Ujú. Sí. Sí, 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 es posterior. Ajá. Sí, porque podías llegar desde Xochimilco, ¿no? En canoa, hasta prácticamente un lado de lo que era el Palacio de Montezuma, o el centro, lo que es el Palacio Nacional, ¿no? Wow. O podías llegar casi hasta Templo Mayor, Ajá. con las canoas, ¿no? O sea, Wow. estaba perfectamente bien ubicado todo este movimiento. Y vuelvo a insistir, con un trabajo de ingeniería magnífico, Sí, ¿no? Muy bien, impecable. ¿no? Sí, claro. Es Perfecto, esto. Andy. Ahora, respecto a esto, ya vimos un poco lo de las calzadas, Ujú. lo de los barrios, ¿no? Ahora, la parte demográfica, que también sobre de ella hay muchos comentarios, ¿no? Sí. Alguien dice que la ciudad Tenochtitlan tenía aproximadamente unos 200,000 habitantes. Algunos la estiman un poquito menos, ¿no? Por ahí 50,000. Y sin embargo, algunos otros en estudios más modernos con técnica demográfica, te hablan de que llegó a tener 700,000 habitantes la ciudad. Y Sigue tienen sus siendo, cálculos, ¿sí? ajá, sigue siendo muy poco si lo comparamos con la cantidad de gente que actualmente vive en Sí, las mismas zonas. sí, sí, sí. Digo, Sí, por citar uno de los 2 ejemplos, unos 200, 300,000 los tendría por ahí del siglo XIX, la década de los 70, más o menos, de los 60. sí. 200, 300,000, sí. Y bueno, Ah, 700,000 en la revolución, ya que llegabas más, poquito antes de la revolución a los 800, 900,000, ¿no? O sea, wow. son detalles de demografía que luego se tienen que platicar mucho, ¿no? Porque lo mismo es con el número de habitantes que había en todo el país, ¿no? Sí, Que gracias a las enfermedades que nos trajeron, se dice que muy pocos pudieron sobrevivir realmente a la viruela, a la influenza y al sarampión, ¿no? sarampión. Ujú, Ajá. ujú. Entonces, esto que estamos viendo es este momento de desarrollo, ¿no? Del De la apogeo, ciudad, sí, del hasta el apogeo de la apogeo de la ciudad. ciudad. Ujú.
Wow. Este es en cuanto a demografía. Ahora pasamos a otro de los detalles. Las famosas escuelas que tenían, ¿no? Sí. Y esto es fundamental, ¿no? Porque a diferencia de lo que pudiéramos pensar, pues la organización social te dice tienes que formar a tu gente, ya estás hablando de que el concepto social y el concepto de gobierno y de administración de pública, podemos llamarla, estaba en otro nivel, ¿no? Ujú. Y tenemos obviamente lo que conocemos como el Calmecac, ¿no? Que era donde estudiaban los hijos de la clase alta, ¿no? Los preparaban para ser sacerdotes, militares, comerciantes, etcétera, ¿no? Y estaba basada en una férrea disciplina, este Ok. Calmecac, que hoy día no sé si, bueno, hace ya algunos años, Ujú. cuando empiezan a trabajar estos espacios, estas ventanas al pasado en el centro de la Ciudad de México, encuentran obviamente infraestructura de la época, ¿no? Y se encuentra la entrada del Calmeca, que está en un edificio que está sobre la República de Guatemala, un edificio de España, que puedes bajar y encuentras La la entrada. entrada del Calmeca. Ok. Ya está. Lo ves en las maquetas que se tienen, donde estaba realmente el Calmecac, muy cerca del Templo Mayor, muy Sí, cerca, sí, ¿no? sí, Muy sí. cerca del Templo Mayor. Y ahí aparece, y ahí está el Calmecac. O sea, no es mentira, ahí está. Bajas y en los cimientos del edificio está el Calmecac. Calmecac. Ujú. De alguna forma, sí se sabe que nuestra actual ciudad fue construida encima Sí, de lo anterior, ¿verdad? sí, Estamos en una capa más arriba. sí, sí. Ujú. Y esto se ha dado mucho. Lo primero que tenemos que hacer, y aquí quizá tenga que abrir este paréntesis que me parece muy importante, es que el estudio sobre la Ciudad de México, el estudio sobre las culturas originarias de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, Ujú. no ha dejado de realizarse, Sí, ¿no? claro, no se Y cada detiene. día hay más hallazgos y cada día Sí, hay, no sé, descubrimientos que tienen que hacer que se reescriban muchas de las cosas que nosotros dábamos ya por hechos sí, sobre por nuestros sentadas. ancestros, ¿no? Sí, Recientemente, más o menos por la época de la pandemia, lo que encontraron del Palacio de Axayácatl sí, también, ¿no? es cierto. Lo que siguen trabajando de Templo Mayor. Y esto parte desde que encontraron a la Coyolxauhqui, ¿no? Sí, 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 Y sí. dices, ay, que mira todo En lo la que luna. tenemos por acá. Entonces, se ha buscado, ¿no? Y es un es un gran avance, ¿no? Ahí está el Templo Mayor. Ajá, sí. Sí, pueden ¿Lo apreciar ven? el Ajá. templo mayor en Esto que pantalla, estamos perdón. platicando, Sí. ¿no? Y que pues de alguna Ujú. manera se sigue estudiando y se Sí, siguen presentando cosas. Y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Teotihuacán sigue funcionando, ¿no? ajá, sí, aparte ahí hay muchísimas Ujú. cosas que no se terminan de saber realmente. Y bueno, los hallazgos en la tierra del Mayab también es Sí, también también es súper muy impresionante, importante, ¿no? sí. A cada momento sabemos cosas nuevas Ujú. del Mayab, ¿no? Esto me parece que es padre y es interesantísimo, ¿no? Pero Sí, el concepto de difusión, el concepto de desarrollo, ¿no? Y que bueno, para encontrar nuevos estos espacios, la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? completamente, Andy. Ujú. Los satélites y todo esto, mira lo que Sí. hay acá, y ahí van, y oye, sí encontramos, Ujú. pero no quites el dedo del renglón, independientemente que sabemos esto por los amigos que trabajan ahí, que es muy limitado el recurso que tienen la gente de los el Instituto de Antropología e Historia, ¿no? Falta más apoyo gubernamental a esas secciones. Pues para seguir trabajando en esos niveles, sí, ¿no? Y Ujú. además de que se sabe, ¿no? Que Sí, no es coba o quizás sí sea, que el arqueólogo mexicano está bien cotizado, ¿no? sí, Y sí, no sí, sí, solamente en nuestro país, ¿no? sí. Hemos conocido arqueólogos mexicanos que llegan a ser los jefes de departamentos de arqueología en otros países de Centroamérica, ¿no? Y Ujú. que de repente los ves trabajando con los ingleses en algunos lugares y con alemanes o sea, el arqueólogo mexicano está trabajando bien, pero pues pueden Sí, trabajar acá, pero definitivamente. pues la cuestión de los recursos, ¿no? Y Ujú. qué bueno, esto es así. Y nos sigue apasionando el que sigan encontrando cosas, ¿no? Que esto es Completamente, Andy. importante. Que no dejemos de investigar
acerca de nuestras raíces, que no Sí, de dejemos nuestro de, pasado. de dar a conocer esto, porque ahí está la fundamental para nosotros como mexicanos, ¿no? La fuerza que tiene la cultura que tenemos. Sí, Ujú. completamente. El respeto a nuestros ancestros y a todo su legado, Sí, que claro. es algo que siento que nos falta tener más presente como país. Sí, Ujú. y que debería ser más fuerte el arraigo que debemos tener. Completamente. Más fuerte el arraigo, porque Ujú. hay cosas ahí que luego no Sí. platica uno porque vayan a decir que yo que me ando metiendo en esto. Pero en fin, Ajá. cerramos paréntesis y Sí, Andy. continuamos. La siguiente institución de educación era el Telposcali, ¿no? Ujú. En donde en efecto concurrían los hijos de los maseguales, o sea, de la gente común, y en esto se preparaba, se les enseñaban oficios o algunas cuestiones de guerra también, o de tecnología, ¿no? Para que, eh, vamos a llamarla así, la vida del imperio y en este caso de la ciudad, pues fuera así. Hay otra, ¿no? Que es la Cuicacalco, era fundamentalmente orientada a la educación cultural, ¿no? El canto, la música, Ok. algunos rituales, ¿no? Ahí está. Creo que es la escuela que menos se conoce. Sí, menos se conoce, Ujú. pero afortunadamente lo que hemos dicho acerca de la preparación y el trabajo que hacen Ujú. diferentes, ¿no? ¿Quién puede olvidar Ujú. al maestro León Portilla, ¿no? Sí, Trabajando el teatro o la poesía sí, de los pueblos originarios, ¿no? sí, completamente. Entonces dices, qué bueno que sí, pues era parte de esto, ¿no? Sí. O sea, es eso, o sea, no éramos una sociedad como la han querido decir, pretender caracterizar, ¿no? Por el proceso de la conquista, una sociedad de bárbaros. Ah, no, eso está muy lejano de la realidad. Y luego dicen que, ¿por qué nos quejamos tanto? Pues ven todo lo que vinieron a destruir y luego aparecen ahí en Europa algunos carteles en algunos países que dicen no tenemos que pedir perdón de nada. Si vinieron a Sí, destruir todo sí. pues no sé, a tantas cosas, ¿no? Pues fue una masacre en muchos En, aspectos. Fue en una todo. masacre cultural. De alguna manera, sí hubo un grado de exterminio en ciertos aspectos. Hasta hubo ecocidio, ¿no? Sí, Hasta definitivamente. ecocidio, ¿no? Sí, Ujú. en fin, pero bueno, ahí le dejamos. Sí, Mientras sigamos investigando y se nos sigan presentando esto y seamos conscientes, pues vamos bien, ¿no? sí. Ujú. Bien, ahora dentro de la estructura económica, bueno, hay que decir, bueno, económica y social, Ujú. sí había este nivel que le decían los pilis, eran los nobles, los militares, los sacerdotes y los comerciantes más poderosos, ¿no? A los que no eran, que no pertenecían, sí, Privilegiados. a los no privilegiados, era precisamente los más iguales, ¿no? Ok. Artesanos, campesinos, empleados de bajo nivel, hasta que llevamos a los tlacotli, así se llamaban. Era el nombre que se le daba a los que, vuelvo a decir esta palabra, la utilizamos del español, aparentemente esclavos, ¿no? Ujú. Pero no eran precisamente esclavos, tenían que prestar un servicio subordinado por alguna falta que pudieron haber cometido o que pudieron haber sido conquistados, ¿no? Sí. Y era un servicio subordinado, ¿no? Ya vuelvo a insistir en esto, por algún delito, por alguna cosa de este tipo, pero inclusive para que tengamos ideas, estos tlacotli podían tener también sus tlacotlis, ¿no? Sí. Entonces eso avanzaba, o sea, no era una sociedad y cuando terminaban de purgar la pena, la sentencia, pues eran libres, ¿no? O sea, que era totalmente diferente a esa institución, ¿no? Que pues fue un modelo económico en Europa, inclusive acá con los vecinos del norte durante mucho tiempo para la producción. Sí, completamente. Ujú, De hecho, es muy importante decir que justo los Lakoti no eran esclavos en el mismo sentido que, como dices, que en ujú. otras culturas, ya que conservaban ciertos derechos, podían casarse, poseer bienes e incluso comprar su libertad. La esclavitud no era hereditaria y en muchos casos las personas, como ya lo habías mencionado, Andy, se convertían en Tlacoti por deudas, castigos o como forma de pagar alguna condena. Ahí está. Ujú. Entonces, no podemos decir que era una sociedad No era, esclavista. ajá, no era el mismo concepto que Ujú. tenemos de esclavos. Ajá.
Pero entonces, trayéndolo en el mal sentido de la palabra, Ujú. los europeos que llegaron dijeron, ya hasta esclavos tienen, ¿no? O sea, Sí, echándole más sal a la herida, ¿no? sí, Y sí, decía, sí, contra tu cultura como pueda, porque sí. te tengo que exterminar esa cultura, ¿no? Ujú. Ahí está. Ahora, este trabajo de entenderlos, ¿no? Y de conocer su tecnología, en este caso, vamos a platicar, Ujú. cómo construyeron y cultivaron las chinampas, cómo hicieron que estas Ay, parcelas cierto. superficiales, sustentadas con pilotes y gruesas capas de tierra, llegaran a tener esos niveles de productividad, ¿no? Ujú. Y estas tierras eran regadas precisamente por canales, ¿no? Y estos canales, bueno, no solamente trabajaban en el sistema de canales, en los sistemas de riego, sino también hicieron presas, ¿no? También hicieron diques, también hicieron compuertas, inclusive hicieron depósitos pluviales Sí. en la ciudad, ¿no? Para que vieras el grado de desarrollo tecnológico que tenían para vivir y para sustentar precisamente a la ciudad, que podríamos decir que en algún sentido pues, era autosuficiente de al menos en lo que se representa la parte de la alimentación, ¿no? Y justo podríamos decir que gracias a sus costumbres es que ellos tenían ciertas defensas en cuestión de organismo, o sea, Claro, no se enfrentaban a enfermedades como en Europa sí por cuestión de limpieza, ¿no? totalmente. Ellos tenían Ujú. pues hábitos de limpieza que realmente en Europa no existían. Se dice por acá en, Ujú. en las vidas cotidianas que un mexica se bañaba 2 veces al día. Sí. Y que Moctezuma tenía la mala costumbre de bañarse 4 veces al día. Wow. 4 veces al día, bueno, eso dicen las Sí, 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 fuentes, ¿no? sí. Entonces te imaginas lo que estás diciendo, ¿no? La higiene, el aseo, no era cualquier cosa, ¿no? Sí, Ujú. era superior en ese aspecto. Sí, sí, claro. También la cuestión de drenaje, o sea, la Ujú. forma en cómo hacían sus necesidades y no había problema de contaminación pública, Sí, exacto. como en Europa sí existía ese problema. Sí, total, ¿no? Que después vemos cómo se deformó, en aquella famosa de ahí va el agua, ¿no? Si sabes esa Sí, de ahí va sí, el sí, agua en la sí, época del virreinato y posterior, cuando no había drenaje en la ciudad. sí. Y ahí va el agua era que los orines de la Ujú. noche los aventabas por la ventana de la sala de tu casa Ay, qué al, estrés. a la calle, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. La limpieza dental igual Limpieza dental, sí. tenían, según yo, quemaban la tortilla y Carboncito. con el carboncito se limpiaban los dientes. Sí, claro, Pero claro. sí, No, hay tantas y cosas, ¿no? muchísimas más. Que utilizaban de jabón y etcétera. Sí, Ajá. claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está la parte de la sociedad, su tecnología, su Ujú. educación, bueno, de qué se mantenían, bueno, de la siembra de calabaza, de chile, de tantos otros productos de Ujú. maíz, obviamente, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué carne tenían? Bueno, tenían pescado, tenían chichicuilotitos, tenían algunas aves, o sea, su dieta eran Tenían, frutas, ajá, legumbres, tenían todo, sí. tenían lo más sano, Sí, porque de alguna forma todos los problemas que actualmente tenemos de grasas saturadas y todo vienen de otro tipo de carnes, sí, ¿no? sí, Sí. que no eran de, Ujú. de nativas esas especies de aquí, Ujú. de Sí. nuestra América. Y pues ahí está, ¿no? Era la parte social, ya decimos que sí, de alguna manera era una ciudad teocrática, porque se Ujú. consideraba a los sacerdotes, al tlatoani, a los Ujú. militares, a los postecas, no hemos hablado de ellos, ¿no? Que No, eran los no, Andy. comerciantes. Ajá. Y aquí uno de los detalles más especiales es ese, ¿no? De que fueron avanzando en las conquistas y los tributos que les pedían a los conquistados eran de cuestiones materiales más que de riqueza, ¿no? Y Ujú. por lo tanto la ciudad se convirtió en conceptos hasta cosmopolitas. Y había un detalle también que era muy especial, que cuando ellos llegaban, pues nosotros, por ejemplo, a Oaxaca, pues es diferente son diferentes nuestros dioses. Ah, pues no importa, síguele, tú.
a donde Sí, estés. sí, sí, sí. Y de alguna manera hasta podías encontrar figuras de los dioses de algunos de los pueblos sometidos, ¿no? Ujú. En el Templo Mayor. Es cierto, Por eso cuando completamente. llegó Cortés, que dijeron, no, pues nosotros es la señal de la cruz. Ah, pues súbela, no hay problema. Sí, sí, porque era una cuestión de inclusión. Exacto. No era lo tuyo llega para quitar lo mío, era Ujú, podemos estar en conjunto todos. sí. Ujú. Y eso, lo que Sí. estamos hablando de la parte de tributo, vuelvo a los Postecat, Ujú. eso es lo que hace grandísima al imperio, ¿no? Sí. O a este espacio dominado. Y podías ver todos los productos de todos los lugares que estaban, con los que se comerciaba en Tlatelolco. Ok. Hay una maqueta muy interesante en el Museo Nacional de Antropología, en donde Ujú. ves el tianguis, ¿no? Sí. Donde están todos los productos que se expendían de diferentes partes de donde había llegado el imperio, ¿verdad? Y por otro lado ves a los jueces, ¿no? A Ujú. los que de alguna manera decían esto es tanto, esto es tanto, esto es tanto. Porque como tal, el pagar con cacao no era tanto, no había ni oro, ¿no? Para estos efectos. Pero Sí. en el concepto de intercambio, pues, ¿dónde tiene que estar el nivel? Que lo principal era el trueque. Sí. Ah, ok. Lo principal para intercambio Para de intercambio de mercancías, ¿no? mercancía era el trueque. Ujú. ¿Qué me das? ¿Qué te Ajá. doy? ¿Qué cambiamos? ¿No? Guau. Y me ha tocado todavía ver algunos tianguis de estos conceptos tradicionales en Chiapas, ¿no? Ah, en Chiapas se En conserva de Chiapas, alguna forma sí, esa cultura. Ok. sí, sí, todavía llegan a hacer trueques, ¿no? Y ahora Ujú. partemos a lo de las energías que bien habías platicado, de estas, de las esencias, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que nos dicen de manera, ¿no? Que la religión politeísta, ¿no? Y Ujú. surprise, ¿no? Que no, era Ometeot, y de Sí. Ometeot teníamos un despunte al hombre y a la mujer, Ometecutle Y y Omecíhuatl. Omecíhuatl. Sí. Y de ahí se parte a toda esta cadena de dioses, Tonatio, Xipetotec, Mixtli, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Texcatlipoca, Ejecatl, ¿no? Sí. Y todos tenían sus espacios y en este caso los templos en donde eran adorados, ¿no? O sea, Ujú. que como esencias, más no como tal, como ellos decían, ni siquiera eran Ujú. politeístas, ¿no? O sea, Sí. porque igual, ¿no? Pues, si me preguntas, pues también el cristianismo es politeísta, ¿no? Toda vez que la adoración de los santos es fundamental, ¿no? Es que los españoles interpretaban que por decir Coyolxauhqui era la diosa de la luna, como si existiera un ente Ajá, sobre la luna o que fuera como guardiana de la luna, pero no, ellos se referían a Coyolxauhqui, era la misma luna. sí. Y, y, Ajá. y lo peor es que el enfoque siempre fue entendido para ellos como pagano. Pagano, completamente Ujú. pagano, sí, Entonces, eso les impedía hacer análisis más profundos del entendimiento de las esencias de las energías, ¿no? sí, completamente. Es como la imagen negativa que generaron de las serpientes. Ves que Ujú. Coatlicue tiene una falda de serpientes y ella Sí, representa la vida, o sea, la madre tal cual. Entonces, sí. la serpiente para nosotros era muy importante, era un sinónimo de la vida, del Ajá. origen, de los ciclos. Y Ujú. ellos llegaron y dijeron, no, serpientes es el diablo. Sí, no, o bueno, simplemente eso, ¿no? Ujú. Se van al infierno. Una cosa es el infierno y otra cosa es el Mictlán. Claro, sí, claro. El Mictlán es el inframundo, Ujú. pero nuestro. Y Sí, para ellos el infierno pues está cargado de su de un cosmovisión. concepto y un concepto de castigos. Sí, claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde están estas diferencias que se tienen que de alguna manera Resaltar. señalar, resaltar, ¿sí? Sin que pretender de que se cambien de religión y no mucho menos. No, es simplemente el entendimiento que debemos Ajá. tener de esto, ¿no? Hasta Octavio Paz lo dijo. En México, dime cómo mueres y te diré a dónde vas. Aquí si morían por causas más naturales, bueno, iban al Mictlán, pero si morían por alguna situación que tuviera algo que ver con el agua, si iban al Tlalocan. Y así Sí, 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 tenían sí, sí. sus diferentes espacios. Aunque fíjate que también tenemos que ubicar algo que me parece muy interesante de Ujú. Tlazolteotl, ¿no? Ujú. La que comía el excremento, la basura, Sí, lo malo, lo feo
Sí, Tlazolteotl, ¿no? Limpiaba y lo dejaba otra vez como tenía que ser. sí. Se dice que cuando iba a fallecer algo, iban al templo más cercano por un sacerdote que tuviera esa representación de Tlazolteotl y hacía un acto así como de confesión, Wow. como este concepto de confesión, ¿no? Ajá. Y entonces ya él entraba al Mictlán limpio. Wow, Ujú. qué bonito. Sí, Ok. sí, sí, pero bueno, también hay que entenderlo, que es parte de la esperanza de una persona, ¿no? O es muy clásico que el ser humano pueda arrepentirse de algo que hizo, ¿no? Sí, completamente. ¿No? Además, la sutileza de entender lo que nos rodea. Sí. O sea, las cosas que se echan a perder o esta parte de la basura que nos rodea, pues es parte de, es como ese desecho natural con el que tenemos que convivir. Ujú. Y que la Ujú. energía ni se crea ni se destruye, sino Solo se solo se transforma, transforma, ¿no? sí, sí, Y sí. por otro lado, ¿no? Este ejercicio de Tlazolteotl que tenemos nosotros aquí, también se da en la mayoría de las culturas. Sí, Si no es un punto único de las religiones judeocristianas, ¿no? y también si lo vemos en ese sentido, la sabiduría que tenían nuestros ancestros bueno, se acerca más a las culturas orientales. Ajá. Como Japón, ¿no? Que es la ciudad del sol, y tenemos como muchísimas similitudes como de, eh, no sé, ver hacia adentro que tienen ellos y que también teníamos Ujú, nosotros, ujú. como esta introspección, Sí, sí, sí. este trabajo de introspección. Pero Ujú. el detalle de la conquista, bueno, le dio al Sí, traste a fue, ese concepto base natural que teníamos, ¿no? sí, sí, nuestra cultura estaba más cercana a la oriental que a la Ajá. occidental. Ahora, aquí hay que platicar esto de todo el conocimiento, ¿no? Ujú. Siempre se ha dicho, ¿no? De los famosos sabios nahuas, ¿no? Sí, Del consejo de los viejitos o el sí, consejo de la gente mayor, ¿no? Se llamaban tlatimines, ujú, ¿no? Y ellos de alguna manera construyen, ¿no? Todos estos elementos culturales, todos estos elementos religiosos, inclusive hasta la cosmogonía, claro, la construyen ellos, ¿no? Y ya después los famosos tlacuilos eran los que los escribían escribas. en los códices todo esto, ¿no? Que fueron pues Sí, son los que cuando llegaron pues los quemaron, ¿no? hay muchas cosas que seguro no sabemos y jamás vamos a saber por todo el Ujú. saqueo No, y el bueno, exterminio de información que no, hubo. simplemente por la desaparición. Sí, Ujú. sí, porque había documentos o que se perdieron por completo. Sí, y bueno, Ujú. cosas como la propia medicina, la herbolaria, tantas cosas, ¿no? Que Sí, se fueron por claro, ahí. Ujú. Como cuando se quemó la biblioteca de de Alejandría, ¿no? Alejandría, sí. Bueno, ahora, ¿qué más había en Tenochtitlan, no? Templos, palacios y el El famoso juego juego de de pelota, pelota, ¿no? sí, Andy, Entre los templos, bueno, el que hay que destacar pues, es el Templo Mayor, claro. que hasta la fecha. Hoy día, ¿hace cuánto que no van a Templo Mayor? Dense una vuelta, cada día descubren y Sí, ponen cosas más bonitas. sí, es Vayan cierto. a dar, es un trabajo muy bonito que están haciendo por ahí con Templo Mayor. Y no sé si sepan, admiración, uno de los primeros puntos que tocan los extranjeros que vienen a visitar nuestro país es Templo Mayor, ¿no? Completamente. Como al lado de la Ujú, construcción, podemos decir, moderna, ¿no? ujú. Está este recurso y no lo admiran y les gusta. Y los ves en las ventanas al pasado y los ves por Sí, ahí, bueno. Entonces, disfrutemos nosotros también. sí, Vayan y completamente. vean, enterémonos, leamos, ¿no? Estemos Sí, en eso, ¿no? Ahora, los palacios, recientemente hemos platicado también, más o menos a la pandemia, ¿no? Algunos de los hallazgos del Palacio de Azayacatl, ¿no? sí, es cierto, Andy. Ujú. Es muy importante, quiere decir que sigue trabajando, ¿no? O el de Moctezuma, ¿no? Que es más o menos ubicado en lo que hoy es el Palacio Nacional, ¿no? Y el juego de pelota, ¿no? Este juego de pelota tan ritualístico, tan especial que se tenía. Esto conformaba también parte de lo urbano, ¿no? Sí, Digamos las calzadas, digamos los canales, digamos los templos, digamos los palacios, digamos el juego de pelota, digamos las grandes chinampas, ¿no? Todo ujú, esto era este movimiento en el que
vayamos a los conservadores, ¿verdad? Pero 200 conservadores en las cifras, ¿no? Sí, Que se veían con los 200 o 300,000 habitantes de México Tenochtitlan, ¿no? cierto, Andy. Ujú. Completamente cierto. Esa es parte, ¿no? Y ahora, Frida, quisiera pedirte que Claro que sí, Andy. leyéramos algo, lo lees y luego cerramos y decimos de quién es. Claro que sí, Andy. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte el centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas, anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Agrúpame los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos, y un terrado donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada, capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos, personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tienen la raza, y a veces se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos. Fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas shes, esas tles, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Es un fragmento de Visión de Anáhuac del Sí, maestro Alfonso Reyes, sí. escrito en 1915 en España. Curiosamente estaba por allá exiliado. Wow. De Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac. Esta es la ciudad a la que llegan los españoles. Los españoles. Esa es la ciudad a la que llegan los españoles. Pues ya, si llegaron en el 19, ¿no? Ya 506 6 años, una Sí, cosa así. sí. Pero 700 años De de la fundación, de que decimos que llegaron, es aquí y aquí empezamos a construir. Y en 200 años hicieron tanto. Si hubieran tenido más tiempo, no me imagino lo que hubieran logrado. Pues sí, se avanzó de una manera tremenda. Acuérdate que decían que iba a ser, que no iba a tener fin ese reinado, bueno, Sí. su dinastía no iba a tener fin. Sí, es cierto. A partir de esto, el geómetra Álvarez Bravo, de apellido, le pide a Cortés que haga, primero que destruyan la ciudad y que haga la traza de la nueva ciudad, 1525. O sea, Y fue cuando se también inició. hace 500 años más o 500 menos. años más o menos. Y sí fue una destrucción total. Sí, prácticamente, ¿no? Sí, de hecho, lo que ha salido, ¿no? Lo que hemos dicho, cómo salió Coyolxauhqui, ¿no? O sea, por estas mismas fuerzas de la tierra que echan algunas cosas hacia arriba, ¿no? Así apareció también la piedra del sol y aparecieron otras cosas, ¿no? Sí, es cierto. Que pudieran seguir apareciendo, ¿no? El Templo Mayor es por esto, ¿no? Ahí está Frida. Andy. Ahí está Frida. 700 años de la fundación. No le pongamos fecha, simplemente disfrutémoslo. Sí. Oigamos esas crónicas, conversemos, ¿no? De la grandeza de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. Perfecto, Andy. Pues, wow, un viaje al pasado muy interesante, muy importante, que deberíamos de tener muy claros todos los mexicanos. O sea, y aquí podríamos platicar acerca de ello. Sí. Sí, es cierto, Andy. Perfecto. Muy bien.
Avisos parroquiales. Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Recuerden que si gustan adquirir su ejemplar, Antología Teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución, o El Cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, encuentran la guía para realizar su compra en la caja de descripción. Ajá. No olviden que todos los jueves nos vemos a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo, en YouTube y Facebook. Cualquier comentario, duda, sugerencia del programa o para programas futuros, obviamente los estamos leyendo sin ningún problema. Tampoco olviden que nos pueden ya escuchar en Spotify, por favor, y pues suscríbanse, denle like para que podamos seguir trabajando mucho contenido para ustedes. Sí. Y ahora sí hemos estado ya Sí. como parte de esto anunciar lo que sigue, ¿no? El próximo número. Estamos en Semana Santa, estamos en vivo hoy, es Semana Santa, es Jueves Santo. Sí. Para la próxima semana vamos a trabajar a un personaje, uno de los superhéroes mexicanos, que Muy es santo. importante. Uh-huh. Vamos El a trabajar santo. al santo. Al santo. ¿Y al cavernario, Andy, no? Pues vamos del lado de... Esa es la canción, Frida. Sí. Vamos a trabajar parte de este personaje y de otros personajes, vamos a llamarle así, que aparecen en el imaginario colectivo del mexicano y que le dan diferentes niveles. Y no solo el santo y sus películas, ¿no? Sí. Sino lo que antes hubo en literatura también, que es muy importante. Ah, perfecto. De ese nivel, sí. Entonces va a ir más allá de su papel en la lucha libre. Sí, va más allá, claro. Perfecto. O sea, hay que vincular todo esto porque llegaríamos a darnos cuenta que este refugio que tenemos en los superhéroes es algo muy interesante. Desgraciadamente hoy son el Capitán América y todos los que te ponen que nada que ver con nuestra cultura, nada que ver con nuestra idiosincrasia, nada que ver con nuestra identidad, ¿no? Y que los hay y que son mexicanos, ¿no? Les podemos dejar ahí una tarea a nuestros escuchas que nos digan cuáles son los superhéroes mexicanos que conocen. Que en su momento han conocido y a ver si podemos platicar también de ellos. Muy bien. Perfecto, Andy. Nos vemos, Frida. Pues muchísimas gracias por todo, Andy. Gracias a Cabina, Fernando, a Kirby. Gracias a todos ustedes y nos vemos.